that's equally valuable. Yes. Dicen que soy una de las voces de Valladolid. Yo no lo sé. He estado trabajando en la radio durante 25 años y efectivamente casi toda mi vida profesional la he ejercido en Valladolid. Me llamo José Delfín Val y he dedicado 25 años de mi vida profesional como periodista y como locutor de radio a las cosas de Valladolid. José Delfín Val es académico de Bellas Artes, escritor y buen cronista de su ciudad adoptiva, Valladolid. No presume de su faceta menos conocida, pero también prolífica, la de pintor. Pero hoy, en Las Voces de Valladolid, nos centraremos en sus 25 años de profesional en la radio, una labor que le ha llevado a codearse en el arte de la entrevista con genios como Fellini, pero también a recorrer de cabo a rabo, a bordo de su Renault Fuego, la provincia, para dar buena cuenta de un entrañable programa titulado Corazón de Castilla. Corazón y voz, José Delfín Val, en estado puro. Empecé primero en el periodismo escrito, después en el periodismo radiofónico, en Radio Salamanca, haciendo un programa universitario, y después se abrió Radio Popular de Salamanca y fui uno de los locutores. Creo que mi voz fue la primera que se oyó estando en pruebas la emisora para saber el área de influencia o de escucha que tenía. Y después, ya a los 20 años, decidí venir a Valladolid. Conseguí entrar en La Voz de Valladolid y desde ahí luego ya hasta la absorción de las emisoras de Radio Cadena Española por Radio Nacional de España. Estuve en Radio Nacional de España hasta que me jubilé y pasé 5 años también en los servicios informativos de Televisión Española. Y nosotros hacíamos nuestra propia programación y eso nos permitía el ejercitarnos, el hacer músculo radiofónico, y nos permitió después tener grandes profesionales que han salido de la radio, como José Miguel Ortega, especialista en ciclismo, que después en Radio Nacional de España fue principal protagonista de las retransmisiones de la Vuelta Ciclista a España, del Giro de Italia, de la Vuelta a Francia. Igual puedo decir de Javier. Javier ahora en estos momentos es un gran director de un programa deportivo en Onda Cero. También tengo que mencionar a Fernando Fernández Román, especialista en toros, uno de los quizá más importantes comentadores de espectáculos taurinos que ha tenido Televisión Española, porque Fernando se anticipaba muchas veces a las reacciones del toro por conocer muy bien al toro en el campo. Y, por ejemplo, no puedo olvidarme de Ángel de Pablos, que en materia como comentarista de ciclismo ha sido también una primera figura en Televisión Española. Han salido de Valladolid, han salido de la radio y de la televisión regional. Eso quiere decir que, bueno, que nuestra radio era una escuela porque teníamos que superarnos un poco todos los días. Tuve la fortuna, como tantos de mis compañeros, de tener durante muchos años de directora a María Teresa Íñigo de Toro, que era una vallisoletana con amores en Medina de Río Seco, absolutamente justificados, porque allí tenía sus raíces familiares, que fue una maestra que no nos imponía nada, nos dejaba hacer, nos corregía los errores, pero sin reñirnos, sin molestarnos, nos dejaba las manos libres, podíamos hacer muchas cosas, muchas entrevistas, muchos reportajes, sugeríamos ideas que se llevaban a cabo efectivamente. Y yo creo que en materia radiofónica María Teresa fue una buena maestra para mí. La radio me ha permitido viajar como enviado especial a distintos países hispanoamericanos. Pasé unos ratos muy agradables, un mes en México, invitado por el gobierno mexicano. Estuve viviendo durante algún tiempo en una ciudad que se llama ahora Morelia, pero que antiguamente se llamaba Valladolid.
Y después lo que resultaba más atractivo y más divertido y, bueno, pues más curioso, con un mayor alcance, fueron los 2 años que estuve de enviado especial al MIDEM. El MIDEM, me parece que las siglas significaban Mercado Internacional de la Música y de las Ediciones Musicales. Es decir, allí se reunían una especie de mercado de todas las productoras, las editoras de música, de las revistas musicales y de los representantes de artistas más importantes de Europa y de América. Y allí tuve la oportunidad de entrevistar a personajes muy importantes. Me acuerdo en estos momentos del gran director de orquesta de aquellos tiempos, Frank Purcell, con el que había quedado en una ocasión para hacer una entrevista, pero que estaba un poco censurada por un hombre de La Habana, del sello discográfico EMI Odeón, que me decía: ¿qué le va usted a preguntar al señor Frank Purcell? Pues hasta que no ponga el magnetófono en marcha no lo voy a saber. Y entonces puse el magnetófono en marcha y Frank Purcell recibió mis preguntas. La primera fue: el señor Frank Purcell, pongámoslo en francés, ¿se acuerda usted del primer dinero que ganó cuando era violinista en un cabaret? Y con gran sorpresa respondió: sí que me acuerdo, porque hay que tener presente siempre de dónde venimos, lo que fuimos y lo que hemos tenido que luchar para transformar aquello en esto que hacemos ahora. Y me hizo una entrevista magnífica, Frank Purcell. Después recuerdo otra que hice con Federico Fellini, que ya era un gran director, ya había hecho La Estrada, que se presentó en el MIDEM en Cannes, en la Costa Azul, acompañado naturalmente de su esposa, de Giulietta Massina, y porque había un recital de música de cine de las películas italianas en las que había puesto música Nino Rota, que es el autor de música preferido de Federico Fellini. Y entonces yo me acerqué, una vez terminado el recital, a Federico Fellini, me aceptó la entrevista y me llamó la atención que era un hombre grande, alto, potente, pero que tenía una voz aflautada, no correspondía a ese corpachón y ese pecho lobo que tenía con la voz aflautada que tenía Federico Fellini. Fue un tipo de una inteligencia especial. Después también recuerdo una entrevista con Charles Aznavour, que hablaba algo de español, pero él no era francés puro porque era de origen armenio. Entonces había tenido un gran éxito con canciones suyas, Que se triste venís, La Mama, me parece que también, muchas. Era un hombre que tenía muchos LPs y además era primer actor de cine. Se portó muy bien conmigo. Quedamos demasiado pronto porque quedamos a las 8 de la mañana, raro en un artista como él, pero me citó a las 8 de la mañana en el hotel donde él tenía habitación, el Carlton, y recuerdo que él desayunó ostras con champán y yo pedí un doble de leche, de café con leche, con una tostada, porque no podía tomar esas cosas. Él tenía que patar un poco al periodista español que iba a hacer la entrevista. Otros personajes interesantes, Elton John, por ejemplo. Digo interesantes, en el caso de Elton John no demasiado interesante, sino un poco distante para mí. Yo no me acercaría más a Elton John porque me lo encontré paseando por la Croisette. Yo solía llevar siempre un magnetofón cassette colgado del hombro y lo vi, puse en marcha el magnetofón y me acerqué pensando que iba a aceptar mi entrevista. No la aceptó y me echó por delante 2 gorilas que llevaba, que me cogieron de mis brazos y me apartaron suavemente hacia un lado del jardín para decirme que el señor Elton John no concedía entrevistas improvisadas sino concertadas. Bueno, y otras muchas experiencias que podría contar, pero con esto creo que es suficiente. La verdad es que como enviado especial al MIDEM de Cannes no disponíamos de líneas microfónicas porque esas estaban donde interesaba que estuvieran, que era en la delegación de la emisora en París y no en Cannes. Nosotros teníamos que
utilizar unos recursos pues un poco artesanales, pero muy entrañables, muy de la vieja escuela de la radio. Por ejemplo, una vez que terminaban los recitales en el Palais du Festival, yo me iba a mi hotel y cogía las grabaciones que había acumulado de aquel día y utilizando dos magnetofones, un UR, que todavía conservo, y un cassette, que también conservo, por cierto, y con esos elementos mezclaba mi propia voz, el sonido de las entrevistas y el sonido de la música de los recitales, o las entrevistas o los reportajes, lo que hiciera. Y formaba una torta, una cinta de 25, 26, 27 minutos que después en Madrid se reeditaba. Yo en esa cinta daba instrucciones, aquí música, aquí ráfaga, tal, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacía llegar yo ese material a la emisora en Madrid? Pues utilizaba, lo primero, un autobús, un minipool que me llevaba a Niza. En Niza iba yo al aeropuerto. En el aeropuerto hablaba con la oficina de Iberia. La señorita de la oficina de Iberia sabía que tenía que depositar en la valija internacional de Francia-España esa cinta magnetofónica que después transportaba el piloto en el avión de Iberia y después un motorista recogía esa cinta en el aeropuerto, la trasladaba a los estudios de la emisora y allí ya pues se manejaba, se manipulaba, se metían las músicas, se ejecutaban las instrucciones que yo había dado y se emitía, y así todos los días durante una semana. Creo que lo más importante que yo he hecho en la radio, o al menos lo que más ha trascendido, lo que ha sido más útil de todo el trabajo que he realizado durante 25 años en la radio, ha sido viajar por la provincia de Valladolid y hacer un programa que yo titulé Corazón de Castilla, que se emitía todos los días de lunes a viernes y durante 4 años, y que consistía en viajar por los pueblos preguntando cuáles eran los problemas que tenían los pueblos, pero preferentemente la cultura popular. Es decir, a Joaquín Díaz y a mí, que íbamos juntos con mucha frecuencia, nos interesaban especialmente la recogida de cantos populares, cantos tradicionales, cantos de labranza, nanas, toreras y sobre todo romances tradicionales que después se habían convertido en cantos populares para que las niñas jugaran al cordel o a distintos juegos infantiles. Es la transmisión de la cultura popular, el asentamiento de esa cultura en un medio rural, en un pueblo, que después analizábamos Joaquín Díaz, Luis Díaz Viana, su hermano y yo, y que se convirtieron en 5 libros que editó la Diputación Provincial y que titulamos Catálogo Folclórico de la Provincia de Valladolid. Esa labor radiofónica fue realmente curiosa, atractiva, interesante, y nosotros éramos sabedores de que estábamos haciendo algo importante para recuperar un folclore que, de no haber intervenido nosotros, se hubiera perdido definitivamente. Yo he conservado el bruto de todas aquellas grabaciones y tengo aproximadamente unos 10.000 metros de cinta grabada en carrete abierto. Esos 10.000 metros suponen o presuponen, desde mi punto de vista, una historia de la provincia de Valladolid en aquellos años 70 y tantos en que yo realicé aquel programa durante los 4 años que digo. Y claro, conservarlo sería importante porque sería saber las necesidades que tenían entonces aquellos pueblos, lo que pedían los alcaldes, lo que apetecía el pueblo, las fiestas como se celebraban, los cantos tradicionales que todavía conservaban, los romances, las tradiciones, etc. Y eso está ahí. Solamente hemos aprovechado el material puramente folclórico, pero no todo lo demás. Y como eso todo lo demás forma parte de la historia de la provincia, yo creo que merecería la pena que alguien hiciera un esfuerzo, no digo quién, pero en algún momento habrá que hacerlo, para rescatar ese material que ahora está en un soporte un tanto endeble, cinta magnetofónica, para conservarlo en otro material más duradero. Es un sonido radiofónico con cierta nostalgia porque yo hice el último viaje del tren Burra
desde San Bartolomé hasta Río Seco. Y el sonido que grabé y que resultó un poco triste para mí fue el último toque de la campana del último viaje. Un momento radiofónico que no se me debe a mí, sino a un compañero, a Fernando Fernández Román. Resulta que yo tenía una programación en aquellas ferias septembrinas vallisoletanas, una programación muy larga, y tenía un programa pues desde las 3 de la tarde a lo mejor hasta las 10 de la noche. 2 de esas horas estaban ocupadas en la retransmisión de la corrida de toros que iba a hacer Fernando Fernández Román. Pero, como suele ocurrir algunas veces en Valladolid, cayó la que no se puede uno imaginar de agua y la corrida se suspendió. ¿Qué hacer con esas 2 horas? Pues entonces alargar un poco las conexiones que teníamos con las unidades móviles, con la feria de muestras, los concursos, la participación del oyente a través del teléfono, etcétera, etcétera. Pero Fernando Fernández Román tuvo una idea que no me comunicó. Y entonces el conserje se acerca al control de sonido y por auriculares me dice que está aquí Fernando con los 3 toreros. Que está Fernando con los 3 toreros, pero ¿de toreros o de paisano? No, ya han venido de paisano. Que pasen enseguida. Y pasaron al locutorio Fernando con los 3 toreros que estaban en cartel aquel día e hicimos el programa, pero como ustedes se pueden imaginar, magníficamente a gusto y bien. La anécdota curiosa, bueno, serían tantas en la radio después de 25 años de profesión que estaríamos hablando encadenando una anécdota tras otra, pero me parece significativo que una emisora de radio como La Voz de Valladolid en aquellos tiempos organizara un festival de la canción de la paz con ese propósito, recibiera música y letras de poetas consagrados muy importantes y después tuviera su consecuencia, esas canciones se editaran en un disco. Me parece que eso es significativo porque de una emisora de provincias, pues lo más que se puede esperar es que tenga éxito en su tarea como propiamente emisora de radio, pero como promotora de la paz a través de la música es una idea un tanto surrealista, pero muy interesante. Bueno, hay muchas noticias que me hubiera gustado no tener que contar porque desde que se creó en Radio Nacional de España Radio 5, Todo Noticias, yo era el editor, el locutor editor de todos los boletines informativos de Castilla y León. A las 3 de la tarde teníamos un múltiples, todos los redactores o locutores encargados en cada una de las provincias, y yo distribuía el trabajo que ellos me ofrecían. Y naturalmente tuve la ocasión de hacer muchas conexiones con Burgos para tratar de paliar el gran amargor que suponía la prisión de un empleado de prisiones que todos conocemos. Hay momentos en que ETA nos hizo pasar ratos muy amargos. De momento, libertad. Teníamos libertad absoluta para hacer lo que quisiéramos y eso es lo que a nosotros como profesionales nos engrandecía dentro de nuestra pequeñez.